¿Todavía tratando de hacerte rica? Se burló mi yerno Diego en la cena de Navidad. Mi hija Sofía agregó: no puede mantener un trabajo estable, todo porque había lanzado un curso de tejido en línea. Entonces, en el momento perfecto, comenzaron las noticias en TV. Artista local se vuelve millonaria. Mi cara llenó la pantalla. 2 semanas después, trataron de estafarme. Así que comenta tu ciudad abajo y suscríbete para unirte a nuestra comunidad. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento. La historia comenzó 6 meses antes, cuando enterré a Carlos. Mi esposo de 32 años había muerto de un infarto fulminante mientras regaba las plantas del patio. Un día estaba ahí, riéndose de mis telenovelas, y al siguiente me encontraba sola en una casa que de repente se sentía como un mausoleo. Sofía vino al funeral, por supuesto. Llegó con Diego y los niños, todos vestidos de negro y con caras largas. Pero algo me dolió más que su dolor fingido, la prisa que tenían por irse. 3 días después del entierro, mi propia hija estaba empacando las cosas de su padre como si fueran basura. «Mamá, ya no necesitas toda esta ropa de hombre ocupando espacio», me dijo mientras metía los trajes de Carlos en bolsas de donación. «Y estos libros de contabilidad están obsoletos, nadie usa estos métodos antiguos». Antiguos, como si los 40 años de carrera de Carlos no valieran nada, como si él no valiera nada. «¿Por qué no vienes a vivir con nosotros?», sugirió Diego esa tarde, pero su voz no tenía convicción. «Tenemos ese cuarto en el sótano que podríamos arreglar». El cuarto del sótano, para la madre de su esposa. «Qué generoso». «Gracias, pero estoy bien aquí», respondí. Sofía intercambió una mirada con Diego. Esa mirada que dice: «Está siendo difícil otra vez». «Mamá, tienes 55 años. Es muy joven para vivir sola en esta casa tan grande». 55 años. Muy joven para estar enterrada en vida en su sótano, pero lo suficientemente vieja para que consideraran que mi vida había terminado junto con la de Carlos. Después de que se fueron, me senté en el sillón de Carlos y lloré, no solo por él, sino por la realización de que estaba completamente sola. Mis padres habían muerto años atrás, no tenía hermanos, y mi círculo social había girado alrededor del trabajo de Carlos y las actividades familiares. Ahora que él no estaba, ese mundo había desaparecido también. Los primeros meses fueron los más duros. Me despertaba esperando escuchar su café matutino, buscaba su silueta en el jardín, cocinaba porciones para 2 y terminaba tirando la mitad. La casa se llenó de un silencio que parecía volverse más pesado cada día. Sofía llamaba una vez por semana, conversaciones breves y funcionales. «¿Cómo estás? ¿Necesitas algo del supermercado? ¿Has pagado las cuentas?», como si yo fuera una niña que necesitaba supervisión. Fue en una de esas tardes especialmente solitarias, navegando sin rumbo en Internet, cuando vi el anuncio que cambiaría todo. Pero esa es una historia que tendré que contarte en el siguiente capítulo, porque justo en ese momento mi teléfono sonó con una llamada que me recordaría exactamente por qué había llegado a odiar tanto la condescendencia de mi propia familia. La llamada era de Diego. Sin saludar, fue directo al grano. «Verónica, Sofía está preocupada porque no has contestado sus mensajes». ¿Mensajes? Revisé mi teléfono. Un mensaje de hace 3 días que decía: «Mamá, ¿comida familiar el domingo?». No vi que fuera una pregunta que requiriera respuesta inmediata. Dije: «Mira, yo sé que estar sola te tiene un poco, ya sabes, sensible, pero no puedes ignorar a tu familia cuando te necesita». ¿Cuando me necesita? Interesante elección de palabras. ¿Para qué me necesitan exactamente? Los niños quieren ver a su abuela, y Sofía pensó que podrías hacer ese postre de 3 leches que te sale tan bueno. Ah, claro, me necesitaban de cocinera gratuita. Estaré ocupada. Mentí. ¿Ocupada haciendo qué? Verónica, no es saludable que te quedes encerrada todo el tiempo. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi computadora donde aún estaba abierto el anuncio que había visto antes de su llamada. «Gana $10,000 al mes desde casa. Crea tu curso online». Normalmente, hubiera cerrado esa ventana inmediatamente. Los esquemas de dinero rápido nunca me habían interesado, pero algo en la descripción me llamó la atención. «Convierte tu pasión en ingresos». Si sabes hacer algo que otros quieren aprender, puedes crear un curso y venderlo en línea. ¿Algo que otros quieren aprender? Miré hacia mi cuarto de costura,
donde tenía décadas de proyectos de tejido cuidadosamente guardados, manteles con diseños intrincados, suéteres para toda la familia, muñecos que había tejido para mis nietos. Cada pieza representaba horas de trabajo meticuloso, técnicas que había perfeccionado durante años. Cuando mis nietos eran pequeños, sus amiguitos siempre quedaban fascinados con los muñecos que les tejía. «¿Cómo haces eso, abuela?», me preguntaban con ojos brillantes, y yo siempre disfrutaba enseñándoles, viendo sus rostros iluminarse cuando lograban su primera cadena de puntos. Pero enseñar por internet, ¿era eso posible para alguien como yo? Cliqué en el anuncio. Me llevó a un video de una mujer de unos 40 años, cabello perfectamente peinado, sonrisa brillante. «Hola, soy Patricia Mendoza, y en 6 meses pasé de ser ama de casa a generar $50,000 al mes enseñando repostería online». $50,000 al mes. Era más de lo que Carlos y yo habíamos ganado juntos en nuestros mejores años. «El secreto», continuó Patricia, «es que no necesitas ser famosa ni tener experiencia en tecnología. Solo necesitas saber algo que otros quieren aprender y seguir nuestro sistema paso a paso». El video mostraba testimonio tras testimonio. Una señora que enseñaba jardinería, un hombre que vendía cursos de guitarra, una abuela que enseñaba cocina tradicional mexicana y había comprado una casa nueva con las ganancias. Cuando terminó el video, mi corazón latía rápidamente. ¿Era posible? ¿Podría yo realmente ganar dinero enseñando tejido? Pero luego vi el precio del curso para aprender a hacer cursos, $997. Casi un mes de mi pensión de viuda. Cerré la computadora y me fui a cocinar. Pero durante toda la preparación de la cena, no pude dejar de pensar en esos testimonios, en la posibilidad de tener un propósito otra vez, de no depender de las visitas condescendientes de Sofía. Esa noche, cuando me metí en la cama, tomé una decisión que Carlos habría llamado imprudente. Saqué mi tarjeta de crédito del cajón del buró. Pero antes de dar ese paso, necesitaba saber si realmente tenía algo que valer la pena enseñar. Así que decidí hacer una prueba. Al día siguiente llamé a mi vecina Elena, que tenía una nieta de 12 años. «¿Crees que a Camila le gustaría aprender a tejer?» «¿Bromeas? Esa niña no puede estar 5 minutos sin su teléfono. Solo pregúntale. 1 hora. Si no le gusta, no insisto». Camila llegó esa tarde arrastrando los pies, claramente obligada por su abuela. Pero cuando le mostré cómo hacer un pequeño gorro para su muñeca favorita, algo cambió. Se inclinó hacia adelante, concentrada, haciendo preguntas inteligentes. «Mira, abuela», gritó cuando terminamos, corriendo hacia Elena con el pequeño gorro rosa en las manos. «Lo hice yo sola». Elena me miró sorprendida. «No puedo creer que logres que se concentre en algo que no tenga pantalla». Esa noche compré el curso. Los siguientes 2 meses fueron una montaña rusa de frustración y pequeños triunfos. Aprender a grabar videos fue como tratar de domar un animal salvaje. La primera vez que me escuché hablar en la grabación, casi boto la computadora por la ventana. «Sueno como una señora mayor dando instrucciones», me quejé con mi computadora. Pero siguiendo las lecciones del curso, poco a poco fui mejorando. Aprendí sobre iluminación, sobre hablar directamente a la cámara como si fuera una amiga, sobre estructurar las lecciones para que fueran fáciles de seguir. Por supuesto, Sofía y Diego notaron mi nueva obsesión. «Mamá, ¿qué es todo ese ruido que escuchamos cuando venimos?», preguntó Sofía durante una de sus visitas de inspección semanales. «Estoy grabando videos para un curso». Diego soltó una carcajada. «¿Un curso de qué?». «De cómo estar sola y hablar con la computadora». «De tejido. Voy a enseñar técnicas de tejido en línea». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «Mamá», dijo Sofía finalmente, con esa voz que usaba cuando hablaba con los niños pequeños. «Eso suena muy bonito como hobby, pero no puedes esperar que la gente realmente pague por eso». «¿Por qué no?». «Porque hay millones de videos gratuitos en YouTube. ¿Quién va a pagar por ver a una señora mayor enseñar tejido?». «Una señora mayor». Como si mis 55 años me pusieran en una categoría de descartable. «Además», agregó Diego, «estos esquemas de dinero rápido por Internet siempre son estafas. Probablemente ya perdiste dinero comprando cualquier curso que te hayan vendido. No es una estafa. Verónica, seamos realistas. Tú trabajaste toda tu vida en empleos normales, secretaria, asistente administrativa, trabajos que cualquiera puede hacer.
No tienes experiencia en negocios ni en tecnología. Es como si yo decidiera de repente que voy a ser cantante de ópera. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque parte de mí se preguntaba si tenían razón. ¿Era esto solo la fantasía desesperada de una viuda solitaria? Pero esa misma noche, mientras revisaba los videos que había grabado, algo me sorprendió. No sonaba como una señora mayor dando instrucciones. Sonaba como alguien que sabía lo que hacía. Cuando explicaba las técnicas, mi voz se volvía segura, apasionada. Cuando mostraba un punto complicado, mis manos se movían con la precisión de décadas de experiencia. Y más importante, tenía algo que la mayoría de videos gratuitos no tenían. Tenía métodos que había desarrollado a lo largo de los años, trucos que hacían que los proyectos fueran más fáciles y los resultados más profesionales. Durante las siguientes semanas, cada vez que Sofía o Diego hacían comentarios sarcásticos sobre mi nuevo hobby, yo seguía grabando. Cuando me decían que estaba perdiendo el tiempo, yo seguía editando videos. Cuando insinuaban que estaba perdiendo la cabeza, yo seguía construyendo mi curso, hasta que llegó el momento de lanzar, y ahí fue cuando todo cambió, pero de una manera que ni siquiera yo había imaginado. El día del lanzamiento amaneció lluvioso. Carlos siempre decía que la lluvia traía suerte, así que lo tomé como una buena señal. Había programado el lanzamiento para las 9 a.m., y desde las 8:30 estaba sentada frente a mi computadora como si fuera la cuenta regresiva del año nuevo. Patricia, mi mentora del curso, me había explicado que era normal no vender nada en las primeras horas. Los primeros cursos son para aprender. Si vendes 5 o 10, ya es un éxito. A las 9:05 llegó la primera notificación de venta. Una señora de Puerto Rico había comprado mi curso completo por $497. Mi corazón dio un salto. Realmente funcionaba. A las 9:15, otra venta, luego otra. Para las 10 a.m., había vendido 8 cursos, más dinero del que había visto junto en meses, pero eso era solo el comienzo. A las 11 a.m., mi teléfono no paraba de sonar con notificaciones. Venta tras venta tras venta. Nombres de mujeres de toda Latinoamérica: María de Colombia, Carmen de México, Isabela de Argentina. Cada una había pagado casi $500 por aprender mis técnicas de tejido. Para el almuerzo, había vendido 50 cursos, $25,000, en una mañana. Me quedé mirando la pantalla, segura de que había un error en el sistema. Pero cuando llamé al servicio de procesamiento de pagos, me confirmaron que era real. Todo ese dinero era mío. A las 2 p.m., el número había subido a 100 ventas. A las 4 p.m., 150. No podía creer lo que estaba viendo. Las mujeres no solo compraban el curso básico, muchas estaban comprando los paquetes más caros que incluían materiales y sesiones de mentoría personal. Cuando llegó la noche, había vendido 347 cursos. Haciendo cálculos rápidos en una servilleta, me di cuenta de que había ganado más de $170,000 en un solo día. Era más dinero del que Carlos y yo habíamos ahorrado en toda nuestra vida matrimonial. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. ¿Señora Verónica Castillo? Sí, soy yo. Habla Roberto Martínez de Canal 7 Noticias. Estamos preparando un reportaje sobre emprendedores locales que han tenido éxito con negocios en línea. Su plataforma de cursos nos proporcionó su información como una de sus vendedoras más exitosas de esta semana. ¿Podríamos hacerle una entrevista? ¿La televisión? ¿Querían entrevistarme a mí? ¿Está seguro de que tiene el número correcto? Roberto se rió. Señora, usted vendió casi $250,000 en 24 horas. Eso no pasa todos los días. $250,000. Durante las últimas horas del día, entonces, las ventas habían seguido llegando. Habían sido exactamente 476 cursos, por un total de $237,172. Me encantaría hablar con usted, dije, tratando de mantener la voz calmada. Perfecto. ¿Podemos venir mañana por la mañana? Queremos incluirla en nuestro segmento de las noticias de las 6 p.m. Después de colgar, me senté en el sillón de Carlos y por primera vez en meses me reí a carcajadas. No una risita educada, sino una risa profunda y genuina que salía desde el estómago. Había pasado de ser la viuda solitaria que necesitaba supervisión de su hija a ser una empresaria que ganaba más en un día que la mayoría de las personas en un año.
Pero algo me detuvo de llamar a Sofía inmediatamente para contarle las noticias. Algo delicioso en la idea de mantener el secreto un poco más. Después de todo, ellos habían dejado muy claro lo que pensaban de mis posibilidades de éxito. ¿Por qué arruinar su sorpresa llamándolos antes de tiempo? La entrevista de televisión sería en 2 días. Justo a tiempo para las noticias de la tarde, que yo sabía que Sofía y Diego veían religiosamente cada día. Iba a ser una Navidad muy interesante. El equipo de televisión llegó puntualmente a las 10 a.m. Roberto Martínez resultó ser un hombre joven, con una sonrisa genuina y ojos inteligentes que me hicieron sentir cómoda inmediatamente. Señora Castillo, antes de empezar, tengo que decirle que su historia es fascinante. Una viuda de 55 años que comienza un negocio en línea y genera $250,000 en su primer día. Es exactamente el tipo de historia inspiradora que nuestros espectadores necesitan escuchar. Mientras su camarógrafo preparaba el equipo, Roberto me hizo preguntas sobre mi trasfondo. Le conté sobre Carlos, sobre cómo había aprendido a tejer de mi madre, sobre los años que había pasado perfeccionando técnicas que ahora estaba enseñando al mundo. Lo que encuentro más impresionante, me dijo Roberto, es que no se dejó intimidar por la tecnología. Muchas personas de su generación sienten que es demasiado tarde para aprender cosas nuevas. Roberto, le dije con una sonrisa, cuando una mujer ha criado hijos, mantenido una casa y trabajado durante décadas, aprender a usar una cámara no es tan complicado. La entrevista duró casi 2 horas. Roberto me hizo hablar sobre mis técnicas especiales, sobre cómo había estructurado el curso, sobre los testimonios de estudiantes que ya habían completado proyectos increíbles. Señora Castillo, ¿cuáles son sus planes ahora? Con este nivel de éxito, imagino que va a expandir su negocio. Por ahora, dije, solo quiero asegurarme de que cada estudiante reciba el valor que pagó. Pero sí, estoy considerando crear cursos más avanzados. Tal vez incluso retiros presenciales donde las mujeres puedan venir a aprender directamente conmigo. Cuando el equipo se fue, me senté en mi cocina con una taza de café y una sensación extraña. Por primera vez en meses, me sentía como yo misma otra vez, no como la viuda de Carlos o la madre problemática de Sofía, solo como Verónica, una mujer con talento y ambición. Mi teléfono sonó. Sofía. Hola, mi amor. Mamá, ¿cómo estás? Te llamé ayer, pero no contestaste. Estaba ocupada con proyectos. ¿Sigues con esa cosa del tejido? Entre otras cosas, sí. Podía escuchar a Diego hablando de fondo. Mamá, Diego quiere recordarte sobre la cena de Nochebuena mañana. ¿Vas a poder traer ese postre de 3 leches? Por supuesto. El postre de 3 leches. Como si fuera mi única función en la vida. ¿A qué hora quieren que esté ahí? Como a las 6. Y mamá, Diego me pidió que te dijera que por favor no menciones tu proyecto de internet durante la cena. Ya sabes cómo es la familia de él. Son muy tradicionales. Muy tradicionales. Como si ganarse la vida fuera algo de lo que avergonzarse. Por supuesto que no voy a mencionar nada que pueda incomodar a Diego. Gracias, mamá. Sabía que entenderías. Después de colgar, miré el reloj. Las noticias de las 6 p.m. estaban a solo 2 días. Mi entrevista saldría exactamente durante la cena de Nochebuena de mañana. Pasé el resto del día horneando el postre de 3 leches más perfecto de mi vida. Después de todo, iba a ser mi última actuación como la madre sumisa que hace lo que le piden sin quejarse. A partir de mañana en la noche, las cosas iban a ser muy diferentes. Roberto me había dicho que el segmento se llamaría Artista local se vuelve millonaria. La inspiradora historia de una emprendedora de 55 años. Millonaria. Técnicamente no era cierto todavía, pero con las ventas que habían continuado llegando durante los últimos 2 días, estaba muy cerca. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Mañana era Nochebuena, y tenía la sensación de que iba a ser una noche que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Al día siguiente, mientras me vestía para la cena, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía la viuda derrotada de hace 3 meses. Había algo diferente en mis ojos, una chispa que no había estado ahí en mucho tiempo. Tomé el postre de 3 leches, las llaves del carro, y me dirigí a casa de Sofía, preguntándome cuánto tiempo tomaría antes de que comenzaran con sus comentarios condescendientes. Como resultó ser, no tuve que esperar mucho.
Llegué a casa de Sofía exactamente a las 6, como una empleada puntual llegando a trabajar. La casa estaba llena de familia de Diego, sus padres, hermanos, cuñadas, todos esos parientes que me toleraban por cortesía, pero que nunca habían hecho el menor esfuerzo por conocerme realmente. «Ahí está nuestra pastelera favorita», gritó Diego cuando entré con el postre. Risas por toda la sala, porque claro, esa era mi identidad, la mujer que hace postres. Me senté en la mesa donde siempre me ponían, entre la tía Carmen que hablaba demasiado fuerte y el primo Roberto que solo hablaba de fútbol. Mientras servían la cena, escuché fragmentos de conversaciones sobre trabajos importantes, ascensos, bonificaciones de fin de año. «Diego acaba de cerrar el contrato más grande de su carrera», anunció Sofía con orgullo. «Casi $100,000 en comisiones. Aplausos y felicitaciones. $100,000 que Diego había ganado en todo el año. Yo había ganado más que eso en 2 días, pero por supuesto nadie me preguntó sobre mi año. Cuando llegó el momento del postre, Diego se puso de pie con su copa de vino. «Quiero hacer un brindis especial», dijo, y mi estómago se tensó, por la familia, y especialmente por Verónica, que siempre está ahí cuando la necesitamos. Sus ojos brillaban con esa diversión cruel que yo conocía demasiado bien. Nuestra querida Verónica, que sigue soñando con hacerse rica a los 55 años. Risitas nerviosas alrededor de la mesa. «Pero hey, todos necesitamos hobbies, ¿verdad? Aunque algunos sean más realistas que otros». Sofía no dijo nada para defenderme. Solo sonrió esa sonrisa incómoda que usaba cuando Diego cruzaba la línea, pero ella no quería confrontarlo. «Y lo mejor», continuó Diego, claramente disfrutando el momento, «es que viene a nuestras cenas familiares a contarnos sobre sus grandes planes de negocios por Internet, como si no supiéramos que esas cosas son para gente joven, gente que entiende la tecnología». Más risas. La tía Carmen murmuró algo sobre la gente mayor y sus ilusiones. Yo mantuve mi sonrisa y tomé un sorbo de vino, mirando discretamente mi reloj. 6:47 p.m. Faltaban 13 minutos para las noticias. «Aunque tengo que admitir», dijo Diego, alcanzando el clímax de su actuación, «que es admirable que siga intentándolo. La persistencia es una virtud, incluso cuando...» «¿Incluso cuando qué, Diego?», pregunté suavemente. «Bueno, incluso cuando uno no tiene las habilidades necesarias para tener éxito en el mundo moderno». El silencio que siguió fue perfecto. Todas las miradas en la mesa se dirigieron hacia mí, esperando mi reacción habitual. Bajar la cabeza, cambiar de tema, aceptar la humillación con gracia. En lugar de eso, sonreí. «Tienes razón, Diego. La persistencia es muy importante». A las 7:00 p.m. exactamente, la televisión que estaba encendida en la sala pasó a las noticias de la noche. El locutor comenzó con los titulares principales. «Buenas noches. Les habla Roberto Martínez con las noticias de Canal 7. En nuestros titulares de esta noche. Artista local se convierte en millonaria vendiendo cursos en línea». Mi fotografía llenó la pantalla. El silencio en la mesa fue absoluto. Verónica Castillo, de 55 años, generó más de $250,000 en solo 3 días vendiendo su curso de tejido en línea. Podía sentir todos los ojos de la mesa clavados en mí. Luego en la pantalla, luego en mí, otra vez. Diego tenía la boca abierta como un pez fuera del agua. Sofía había dejado caer su tenedor. Lo que comenzó como un pasatiempo para una viuda recién enviudada se ha convertido en uno de los lanzamientos de cursos en línea más exitosos del año en toda Latinoamérica. En la pantalla aparecía la entrevista que habían grabado en mi casa. Yo, hablando con confianza sobre mis técnicas, mostrando algunos de mis trabajos, explicando cómo había construido el curso paso a paso. «¿Cuál diría que es el secreto de su éxito?», preguntaba Roberto en la televisión. «Creo que las mujeres estaban hambrientas de aprender técnicas reales de alguien que ha perfeccionado su arte durante décadas», respondía yo en la pantalla. No querían videos amateur de YouTube, querían un sistema completo, profesional, que las llevara de principiantes a expertas. La tía Carmen se había quedado con un bocado de postre suspendido a medio camino hacia su boca. El primo Roberto había dejado de masticar completamente. «Con este nivel de éxito, ¿cuáles son sus planes futuros?», continuaba la entrevista. «Estoy desarrollando una línea completa de cursos avanzados,
También estoy considerando abrir un estudio donde pueda ofrecer clases presenciales para estudiantes que quieran una experiencia más personalizada. Cuando terminó el segmento, el silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Finalmente, Diego carraspeó. Verónica, yo no sabía ¿Que no sabías qué? Pregunté, manteniendo mi voz perfectamente calmada. Bueno, que el curso que había tenido éxito. Tomé otro sorbo de vino. No, no lo sabías. Porque nunca preguntaste. En estos últimos 3 meses, cada vez que mencionaba mi proyecto, tú y Sofía se burlaban. Así que decidí no contarles nada hasta que fuera, ¿cómo dijiste? Hasta que fuera realista. Sofía encontró su voz. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? La miré directamente a los ojos. ¿Te acuerdas de la conversación que tuvimos hace 2 semanas? Cuando me preguntaste si todavía estaba jugando con mi computadora, su rostro se puso rojo. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Que era lindo que tuviera hobbies para mantenerme ocupada, pero que no debería ilusionarme porque la gente de mi edad no entiende estas cosas modernas. El silencio continuó. Bueno, continué, resulta que la gente de mi edad entiende muchísimas cosas, especialmente sobre trabajo duro, persistencia y convertir décadas de experiencia en valor real. Diego intentó recuperar el control. Verónica, yo nunca quise, es decir, solo estaba tratando de protegerme de la desilusión. Lo interrumpí con una sonrisa que no tenía nada de dulce. Como cuando me dijiste que estos esquemas de Internet siempre son estafas, o cuando comparaste mi negocio con que tú decidieras ser cantante de ópera. La tía Carmen eligió ese momento para intentar suavizar la situación. ¡Ay, qué maravilloso, Verónica! Debe estar muy orgullosa. Estoy orgullosa, dije, pero no sorprendida. Sabía que funcionaría porque, a diferencia de algunas personas en esta mesa, yo realmente entiendo de lo que hablo cuando se trata de mi área de experiencia. Mi teléfono vibró con un mensaje. Lo miré discretamente. Era de Roberto Martínez. Señora Castillo, después del reportaje de esta noche, ¿estaría dispuesta a una entrevista de seguimiento? Tenemos llamadas de otros medios interesados en su historia. Otros medios. Perfecto. Dejé mi servilleta en la mesa y me puse de pie. Bueno, ha sido una cena encantadora como siempre, pero tengo que irme. Mañana temprano tengo una llamada con una revista nacional que quiere hacer un artículo sobre emprendedoras mayores de 50. Sofía finalmente habló. Mamá, espera, podemos hablar sobre esto. Yo no sabía... No hay nada de qué hablar, mi amor. Ustedes dejaron muy claro lo que pensaban de mis capacidades. Yo simplemente decidí no perder tiempo tratando de convencerlos de lo contrario. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me volví hacia Diego. Por cierto, Diego, felicidades por tus $100,000 del año. Eso debe haberte tomado... ¿qué? ¿12 meses de trabajo? Hice una pausa dramática. Yo gané más de 200,000 en 3 días. Y con eso salí de la casa, dejando atrás el silencio más satisfactorio de mi vida. Pero la verdadera sorpresa llegaría 2 semanas después, cuando descubriera exactamente qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para aprovecharse de mi éxito. Los siguientes días fueron un torbellino. El reportaje se volvió viral en redes sociales. Periodistas de 3 países diferentes me contactaron para entrevistas. Una revista de emprendimiento me puso en la portada con el título «Nunca es demasiado tarde. Cómo una abuela cambió su vida a los 55». Pero lo más dulce fueron las llamadas de Sofía. La primera llegó a las 8 a.m. del día siguiente a la cena de Nochebuena. Su voz sonaba diferente, más respetuosa, casi nerviosa. «Mamá, ¿cómo estás? Espero que no te hayas molestado anoche. Ya sabes cómo es Diego cuando bebe un poco». Interesante revisión de la historia. No me molesté para nada, mi amor. Fue muy educativo. Mira, mamá, Diego y yo hemos estado hablando y nos damos cuenta de que no hemos sido... que no te hemos apoyado lo suficiente en tu nuevo proyecto. Ya no era un hobby o una ilusión. Ah, ¿sí? Y pensamos que tal vez podríamos ayudarte. Ya sabes, Diego entiende mucho de negocios y yo podría ayudarte con la organización, las finanzas, ese tipo de cosas. Ahí estaba. No habían tardado ni 24 horas. Es muy generoso de su parte. Además, mamá, esto es muy grande para manejarlo sola. Podrías meter la pata sin darte cuenta.
El manejo de tanto dinero requiere experiencia profesional. Podrías meter la pata. Como si mi éxito hubiera sido un accidente afortunado y no el resultado de meses de trabajo cuidadoso. ¿Qué tipo de ayuda tenían en mente exactamente? Bueno, Diego podría manejar las finanzas, asegurarse de que estés pagando los impuestos correctos, invirtiendo el dinero sabiamente. Y yo podría ser como tu asistente ejecutiva, ayudarte con las entrevistas, la correspondencia, ese tipo de cosas. Su asistente ejecutiva. Qué conveniente. ¿Y cuánto costaría esta ayuda? Oh, mamá, somos familia. No se trata de dinero. Se trata de asegurarnos de que no pierdas todo lo que has ganado por no saber cómo manejarlo. Por supuesto que no se trataba de dinero. Déjame pensarlo, dije. Durante las siguientes 2 semanas, las llamadas se volvieron más frecuentes y más insistentes. Diego comenzó a aparecer en mi casa sin avisar, siempre con consejos sobre cómo debería manejar mi dinero. Verónica, necesitas establecer una LLC inmediatamente. Es muy peligroso tener todo este dinero en tu nombre personal. Podrían demandarte si alguien se lastima siguiendo una de tus lecciones de tejido. También necesitas un contador profesional. Los impuestos en este nivel de ingresos son muy complicados. Podrías terminar en problemas con Hacienda si no lo haces correctamente. Y definitivamente necesitas un asesor financiero. Este dinero podría desaparecer tan rápido como llegó si no lo inviertes apropiadamente. Cada conversación terminaba con la misma oferta. Ellos podrían encargarse de todo. Solo necesitaban que firmara algunos papeles dándoles poder legal para actuar en mi nombre. Por mi propio bien, por supuesto. Fue Sofía quien finalmente mostró sus cartas. Mamá, Diego ha estado investigando y resulta que hay muchas estafas dirigidas específicamente a personas mayores que han tenido éxito financiero repentino. Estafadores que se aprovechan de gente que no entiende las complejidades del mundo financiero moderno. Gente mayor, gente que no entiende. Las mismas frases condescendientes de siempre, solo que ahora envueltas en preocupación. Es por eso que necesitas protección profesional. Diego ha preparado algunos documentos que te darían seguridad legal completa. Solo necesitas firmarlos. ¿Qué tipo de documentos? Un poder notarial que nos permita actuar en tu nombre en asuntos financieros. Sería temporal, solo hasta que te sientas más cómoda manejando todo esto. Un poder notarial. Qué conveniente. ¿Puedo ver los documentos antes de firmar? Por supuesto. Diego los traerá mañana. Pero mamá, es importante que actuemos rápido. Cada día que pasa sin protección legal adecuada es un día de riesgo innecesario. Después de colgar, me senté en la cocina con una taza de café y una realización fría y clara. Mis propios hijos estaban tratando de estafarme, pero 2 podían jugar ese juego. Y yo tenía algunas ventajas que ellos no sabían que tenía. Esa noche llamé a Roberto Martínez. Como periodista de investigación, tenía contactos que podrían serme útiles. Roberto, necesito un favor. ¿Conoces algún abogado especializado en fraude familiar? ¿Está todo bien, señora Castillo? Digamos que estoy aprendiendo que el éxito financiero repentino revela quiénes son realmente las personas que te rodean. Me recomendó a Alejandra Vázquez, una abogada que había manejado varios casos de abuso financiero de ancianos. A la mañana siguiente, estaba sentada en su oficina. Señora Castillo, lo que me describe es más común de lo que imagina. Familiares que de repente se vuelven preocupados por el manejo financiero de un pariente después de que ese pariente tiene éxito. Le conté sobre las llamadas constantes, los documentos de poder notarial, la insistencia urgente en que firmara por mi protección. ¿Qué me recomienda? Que juguemos su juego, pero con nuestras reglas. Vamos a dejar que se acerquen más, que revelen exactamente qué están planeando hacer. Y mientras tanto, vamos a documentar todo. Alejandra me ayudó a instalar una aplicación en mi teléfono que grababa automáticamente todas las llamadas. También me dio un plan específico. Cuando vengan con los documentos, dígales que está interesada, pero que necesita tiempo para leer todo cuidadosamente. Pídales que le expliquen exactamente qué podrían hacer con el poder notarial. Haga preguntas específicas sobre el dinero. Diego llegó al día siguiente con una carpeta llena de documentos legales y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Verónica, estos papeles van a proteger todo tu dinero. Una vez que los firmes, podremos mover tus fondos a cuentas más seguras, establecer los escudos legales apropiados, todo eso.
¿Cuentas más seguras? Cuentas corporativas que no están vinculadas directamente a tu nombre. Es mucho más difícil para los estafadores rastrear y atacar dinero que está protegido de esta manera, Sofía añadió. Y Diego podrá asegurarse de que estés invirtiendo sabiamente. Ya ha identificado algunas oportunidades que podrían duplicar tu dinero en los próximos 6 meses. ¿Duplicar mi dinero? Es una inversión muy segura, dijo Diego. Un desarrollo inmobiliario en el que he invertido antes. Rendimientos garantizados del 100%. Rendimientos garantizados del 100%. Qué interesante. ¿Podrían explicarme exactamente cómo funciona esta inversión? Por los siguientes 30 minutos, Diego me explicó un esquema que sonaba sospechosamente como una estafa Ponzi. Inversiones en propiedades preaprobadas que existían solo en papel. Desarrolladores que pagaban a inversionistas tempranos con dinero de inversionistas nuevos. ¿Y ustedes recibirían algún tipo de comisión por conseguir inversionistas? Diego y Sofía intercambiaron una mirada rápida. Bueno, sí, hay una pequeña comisión por referencia, pero eso es normal en este tipo de inversiones. Una pequeña comisión, por robar el dinero de su propia madre. Necesito tiempo para revisar todos estos documentos, dije finalmente. Por supuesto, dijo Sofía, pero mamá, no tardes mucho. Diego dice que estas oportunidades de inversión no van a estar disponibles para siempre. Después de que se fueron, llamé a Alejandra. ¿Grabó todo? Cada palabra. Perfecto. Ahora vamos a hacer algo divertido. Vamos a dejarles pensar que está dispuesta a firmar. Pero primero quiere ver exactamente dónde van a poner su dinero. Pídales que la lleven a ver esta inversión inmobiliaria en persona. ¿Para qué? Para que revelen el alcance completo de su fraude y para que tengamos evidencia visual de sus mentiras. 3 días después, estaba sentada en el carro de Diego, camino a ver la oportunidad de inversión que iba a duplicar mi dinero. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir algo mucho peor de lo que había imaginado. El desarrollo inmobiliario exclusivo resultó ser un lote vacío en las afueras de la ciudad. No había construcción, no había permisos visibles, no había nada excepto hierba crecida y una cerca de alambre oxidado. Bueno, dijo Diego, claramente nervioso, esto es solo la fase inicial. La construcción comenzará el próximo mes. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos. ¿Podrías mostrarme exactamente dónde van a estar los edificios? Durante los siguientes 20 minutos, Diego inventó una fantasía elaborada sobre condominios de lujo y centros comerciales. Sofía asintió y agregaba detalles que claramente estaba inventando sobre la marcha. Pero lo más revelador vino en el viaje de regreso. Pensando que yo estaba dormitando en el asiento trasero, comenzaron a hablar en voz baja. ¿Crees que se lo tragó?, susurró Sofía. No lo sé. Está haciendo más preguntas de las que esperaba. Diego, si esto no funciona, estamos perdidos. Los préstamos que tomaste para invertir en esa otra estafa vencen en 2 semanas. ¿Otros préstamos? ¿Otra estafa? Lo sé. Y si no puedo pagar, van a embargar nuestra casa. ¿Cuánto debemos en total? Con los intereses, cerca de 300,000. $300,000. Mi propia hija y yerno no solo estaban tratando de robarme, estaban desesperados financieramente y habían estado ocultándolo durante meses. Tiene que firmar esos papeles mañana, continuó Diego. Una vez que tengamos acceso a sus cuentas, podemos transferir lo suficiente para cubrir nuestras deudas y después... ¿Y después qué? Le diremos que las inversiones fallaron, que perdió el dinero, una mujer de su edad que no entiende de finanzas. Nadie va a cuestionar que haya hecho malas decisiones. Mi propia hija, planeando robar todo mi dinero y luego convencer al mundo de que había sido por mi propia incompetencia. Esa noche llamé a Alejandra. Los tenemos, dijo después de escuchar las grabaciones. Conspiración para cometer fraude, intento de abuso financiero de ancianos, misrepresentación intencional. Con toda la evidencia que hemos reunido, van a enfrentar cargos criminales. ¿Qué hacemos ahora? Mañana, cuando vengan por los documentos firmados, les vamos a dar una sorpresa. Al día siguiente, Sofía y Diego llegaron puntuales a las 2 p.m. Esta vez trajeron un notario, claramente confiados de que yo iba a firmar. «Mamá, ¿tuviste oportunidad de revisar todo?» «Sí», dije. «Tuve oportunidad de revisar muchas cosas». En ese momento sonó el timbre. Era Alejandra, acompañada por 2 oficiales de policía. La cara de Diego se puso completamente blanca.
Sofía se levantó tan rápidamente que tiró su café. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, pero su voz ya había perdido toda confianza. Alejandra habló con voz clara y profesional. «Diego Morales y Sofía Castillo de Morales tienen derecho a permanecer en silencio. Están bajo arresto por conspiración para cometer fraude financiero e intento de abuso de ancianos». «Esto es ridículo», gritó Diego. «Somos su familia. Estábamos tratando de ayudarla». Uno de los oficiales comenzó a leer sus derechos mientras el otro colocaba las esposas. «Mamá», dijo Sofía, y por primera vez en meses su voz sonó como la de la niña que había sido. «No entiendes. Estábamos desesperados. Íbamos a perder todo». «Entiendo perfectamente», dije con una calma que me sorprendió. «Ustedes decidieron que preferían robarme a mí antes que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones financieras. Cuando se los llevaron, me quedé sola en mi sala con Alejandra. «¿Cómo se siente?», me preguntó. La verdad era complicada. Me sentía traicionada, triste, aliviada y extrañamente libre. Me siento como alguien que acaba de aprender que puede confiar en su propio juicio. 6 meses después, mi negocio había crecido hasta generar más de $2 millones. Había abierto mi estudio de enseñanza presencial y había empezado a mentorizar a otras mujeres mayores de 50 que querían comenzar sus propios negocios. Sofía y Diego recibieron sentencias de 2 años de libertad condicional y fueron obligados a asistir a terapia financiera. La casa que estaban a punto de perder fue vendida para pagar sus deudas. El último día del juicio, Sofía se acercó a mí en el pasillo del juzgado. «Mamá, ¿puedes perdonarme algún día?». La miré, esta hija que había criado, que había amado incondicionalmente, que había tratado de robarme todo lo que había trabajado para conseguir. «Sofía», dije finalmente, «espero que algún día puedas construir una vida basada en tu propio trabajo y no en tratar de tomar lo que otros han ganado». No era exactamente perdón, pero era la verdad. Esa noche, sentada en mi nueva oficina, rodeada de cartas de agradecimiento de estudiantes de todo el mundo, me di cuenta de algo importante. A los 55 años, finalmente había aprendido la diferencia entre estar sola y ser independiente. Y no había nada en el mundo que se sintiera mejor que eso.